Doctor Pedro Camp, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo, ¿cómo le va? Bien, bueno, estamos todos muy preocupados, ¿no? Ha cambiado completamente el estado de ánimo con respecto a la pandemia por la cantidad de casos. Me gustaría conocer su evaluación. Bueno, sí, evidentemente estamos en una fase de maduración de la pandemia donde tenemos un incremento en el número de casos. También es cierto que se ha salido a testear en forma proactiva con los planes de detectar que se están llevando a cabo tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense y en la provincia del Chaco. Y esto hace que tengamos una búsqueda activa de gente que por ahí normalmente no se hubiera presentado al sistema de salud. Así que hay que considerar esos factores también, ¿no? Pero, Pedro, a mí me dicen que el detectar explica un pequeño salto en la positividad, pero que a los 3-4 días eso debería equilibrarse. Y no se ha equilibrado, al contrario, ha aumentado la positividad. ¿No nos está indicando que hay problemas muy serios con el diagnóstico? Y me decían que en otros países lo primero que colapsa es el sistema de diagnóstico. Después te viene el colapso, tiempo después, si no haces nada, el colapso del sistema de salud. Bueno, a ver, es cierto que, por ejemplo, en un determinado momento en España se dejó de testear, se hacía diagnóstico por nexo epidemiológico y cuadro clínico, porque no había tiempo para testear por la enorme cantidad de casos que había. No estamos en esa situación en la Argentina, por lo menos hasta este momento. Ahora, doctor, la cuarentena ha tenido efectos maravillosos, no hemos tenido las curvas tremendas de otros países, bueno, todo eso lo sabemos, hay que aplaudirlo y fue genial. Ahora bien, ¿no es el momento también de admitir que el rastreo de contactos y el aislamiento de contactos estrechos, ahí sí hubo, yo no sé si el fracaso es mucho, pero sí ahí no se trabajó todo lo bien que se podía trabajar? Y por eso, y esa es la explicación para que después de 90 días de cuarentena tengamos los casos disparándose. Mire, evidentemente lo que no puedo concordar con ustedes es hablar de una palabra de fracaso, porque si hubiéramos tenido fracaso estaríamos como Chile o Brasil. No, yo no dije fracaso en esos. Lo que no funcionó bien fue el rastreo y saque la palabra fracaso. Rastreo y aislamiento de contacto, en eso no se trabajó bien. Bueno, esa es una opinión, puede ser. Todo seguramente pudo haberse hecho mejor. Yo quiero la suya. Yo quiero bueno, suya. Por eso. Yo estoy escuchando la suya y estoy por comentar a la mía. Yo creo que todo podía haberse hecho mejor. Digamos, con el diario del lunes es todo más fácil. Sí. Pero de todas maneras lo que se está haciendo, que es una política intensiva de búsqueda de casos activos y aislamiento de esos casos, búsqueda de contactos estrechos y aislamiento de esos contactos, es parte de la solución. Lo que es parte del problema es que hay mucha gente que por ahí tiene síntomas y no consulta el sistema de salud. Y no lo hace porque tienen buenas razones para no hacerlo. Creen que lo suyo no es importante, creen que es una fiebrecita, que es, bueno, tengo una cierta molestia, tengo algún dolor de garganta, no me preocupa mucho. O por el contrario, a veces no lo hacen por temor a que tengan que estar 14 días aislados y no poder ir a trabajar o no ver a sus familias, etcétera. Lo que tiene que tratar de entender la gente es que ese síntoma menor puede ser poco gravoso para su salud, pero él o ella pueden ser personajes que sean involuntarios eslabones en la cadena de transmisión del coronavirus a terceras personas. Entonces es muy importante trabajar con eso y por eso creo que planes como el detectar deben ser mantenidos y ampliados, porque es la manera en la cual realmente vamos a poder confrontar la epidemia mejor. Tal cual, doctor. ¿Sabe lo que pasa? Mire, si vamos a ir a una fase 1, que ahora lo charlamos, evidentemente me parece que a la ciudadanía hay que explicarle qué no funcionó como se esperaba para que después de 90 días de cuarentena, también podemos discutir qué tipo de cuarentena tuvimos, si era la cuarentena adecuada, los casos se hayan disparado. Me parece que es fundamental explicarle. Yo la explicación que tengo de técnicos y de expertos que consulto todos los días es esta, ¿no? Que la cuarentena fue muy buena y que falló el rastreo y el aislamiento de contactos. ¿Usted qué explicación tiene para que después de 90 días los casos estén disparados de la forma en que están, no? Bueno, yo creo que la cuarentena fue muy buena hasta cierto punto, pero llegó un momento en que se empezó a deshilachar y ahí empezó a aparecer una falta de suficiente control, en mi opinión, por parte de las autoridades, y por el otro lado hubo un relajamiento de la ciudadanía pensando que no era tan grave. Un poco como solemos decir, la cuarentena es víctima de su propio éxito, ¿no? Como no pasó lo que pasa en Chile, como no pasó lo que pasa en Brasil, como no pasó lo que pasó en España,
Bueno, finalmente, ¿para qué la cuarentena? Y entonces empiezan a aparecer movimientos que todos lo vemos. Hay una cantidad de autos en la calle que no creo que sea todo personal esencial, una cantidad de personas caminando por la calle. Cierto que la mayoría usando barbijo social, pero muchas veces usan el barbijo mal, con la nariz a la vista. Hay a veces grupitos que se aglomeran en las esquinas, y tenemos los episodios que todos conocemos, que van desde un baby shower hasta una mateada clandestina, hasta un partido de fútbol, un asado, reuniones sociales, casamientos, cosas que no deberían ocurrir, y que luego se pagan en consecuencia en un incremento en el número de casos, ¿no? Pero ¿no hubo una mala evaluación de la cuarentena en este punto? Cuando vos en la cuarentena achatás la curva, vos todavía no le ganaste a nadie, porque el achatamiento de la curva no le estás ganando al virus, estás controlándolo. Ahora, en los países donde se le ganó al virus, la curva bajó. Eso en la Argentina no pasó. Entonces, mientras nosotros habíamos achatado... No pasó todavía. Ahora pasó lo contrario, se fue para arriba. En vez de ir para abajo, fue para arriba. Que nosotros estamos en una fase de ascenso. Esto es una cosa Totalmente. Que le venimos diciendo. Por eso yo le pregunto, a esto iba la pregunta, que si nosotros estábamos achatando la curva y festejábamos, me parece que estábamos equivocados, porque digamos, vos solo podrías haber abierto si la curva bajaba, y la curva no bajó, siempre se quedó igual y después empezó a subir, y sin embargo se fueron produciendo las aperturas. Yo creo que ahí eso hay que asumirlo como un error, ¿o no? Yo no sé, duda quién festejaba. Yo personalmente no festejaba, y los que estamos en el comité asesor no festejábamos. Yo no vi festejar a Ginés, no vi festejar a Carla Bisotti tampoco. Nadie que tiene responsabilidad en este tema festejaba. Es cierto que en un determinado momento, cuando el presidente en una de las conferencias de prensa muestra las filminas, como las llama él, donde había 26 días de tiempo de duplicación de casos, esos datos eran ciertos. Comercio, la gente que pueda entrar por el metraje cuadrado que tiene, habrá comercios que solo pueden permitir la entrada de una persona por vez, habrá otros que son más grandes, que pueden permitir 8 o 10 personas, y que todos los demás que estamos afuera estemos esperando, como hacemos en la verdulería o en la farmacia, esperando con 1,5 metros, 2 metros de distancia, doctor, con el barbijo colocado, lavándonos las manos, etcétera. Vuelvo al mismo punto. Cuando la curva estaba achatada, ¿por qué no pudimos lograr bajarla? Ahí, ¿por qué eso que ocurrió en otros países, en la Argentina no pasó? Yo no digo que sea fácil, no digo que sea fácil. Digo que nosotros no pudimos hacerlo. Ahí me parece que hay que asumir algún tipo de problema, error, llámele como quiera, ¿no? Le vuelvo a repetir, en la Argentina no pasó todavía, va a ocurrir. En algún momento vamos a llegar al famoso pico que ustedes siempre preguntan, y los casos van a empezar a bajar. Pero nosotros estamos en una fase de ascenso. A nosotros nos tocó vivir esta cuarentena saliendo del otoño y entrando al invierno, cosa que fue exactamente lo contrario de lo que pasó en los países europeos, en el norte en general. Y además tenga en cuenta que muchos de esos países están ahora teniendo que volver atrás, porque tienen rebrotes. Ha habido rebrotes en Alemania, ha habido rebrotes en Israel, ha habido rebrotes en Japón, en Corea del Sur. Entonces hay que ser muy cuidadoso precisamente de no cantar victoria ni siquiera en esas circunstancias. Perfecto. Así que me parece... No, quiero hablar una palabra sobre el futuro, pero me gustaría que escuche lo que dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Parece que es una opinión que tenemos que prestarle mucha atención. Dijo esto. Es preocupante porque se van viendo que la cantidad de casos suben, y se da lo que dijimos siempre: a mayor circulación es esperable, mayor circulación de la gente, mayor circulación del virus. No es lo mismo tener que viajar 400 kilómetros llevar a un paciente a terapia que tenerlo a 10 kilómetros, a 5 kilómetros. Entonces, tenemos ahora esa cantidad de camas, pero nosotros estamos viendo que en la línea de progresión, si sigue con esta línea de progresión la cantidad de casos, vamos a terminar indefectiblemente en un lapso relativamente corto de 30 días, según la evolución puede ser un poco más, un poco menos, con una situación de fuerte tensión sobre el sistema de salud. Y luego en la reunión del viernes hubo una concordancia absoluta, un acuerdo absoluto de que va a hacer falta hacer una restricción fuerte. Restricción fuerte porque estamos a días más, días menos, un mes del colapso sanitario. Doctor, ¿qué opina? Bueno, el ministro Goyan tiene más información que yo. Obviamente él es el ministro de la provincia de Buenos Aires y seguramente tiene una visión micro mucho más ajustada que la mía. Lo que yo le puedo decir es que
efectivamente desde el principio, Ginés ya en su primera intervención dijo, vamos a ir avanzando en la lucha contra la epidemia, apretando el acelerador, pero teniendo también un pie en el freno, y si en algún momento hay que volver atrás, vamos a volver atrás. Y de hecho, mire lo que hizo la provincia de Santa Fe, una provincia que tenía una situación modelo en relación a la pandemia, basado principalmente en que tiene un muy buen sistema de atención primaria, cosa que no tenemos tan bueno acá en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo tuvieron un rebrote y tuvieron que volver atrás. Y Jujuy tuvo que volver atrás. Y Córdoba en su momento volvió atrás. ¿Usted está de acuerdo con que vayamos a una fase...? Es posible que sea necesario reajustar algunas actividades, es perfectamente posible. Hay que hacer todo lo necesario para reducir el número de casos Pero ya a esta altura, con 2.000 casos por día, ¿es un reajuste de actividades o tenés que ir a una fase 1 fuerte como dice Goyán? Porque con reajustar alguna actividad, me parece que con 2.000 casos por día tenés una circulación comunitaria tremenda del virus, ¿no es cierto? El tema fundamental es evitar las aglomeraciones, y la principal aglomeración se da en el transporte. Si se cumple lo que está dispuesto, que solamente viajen en el transporte los trabajadores esenciales, ahí vamos a dar un gran paso. Después, el hecho de que se cierre un kiosco o se abra un comercio, en mi opinión es un elemento que no es el fundamental. Lo que tenemos que hacer es reducir la circulación de gente, y para eso tenemos que vigilar lo que pasa en el transporte público. Si los trenes siguen cargados de gente, aunque cerremos toda la ciudad, vamos a seguir exactamente en la misma situación. Entonces tenemos que ver bien dónde está la posibilidad de aglomeración. Recuerde que contacto riesgoso, contacto estrecho, es estar más de 15 minutos a menos de 2 metros de una persona que tiene coronavirus. Lo que pasa es que como usted sabe, el labor se va a cortar. Permítame terminar. En todas partes del mundo se sabe que por cada caso conocido hay por lo menos 10 casos más que no son diagnosticados. Aquí en Estados Unidos, en Israel, en Europa, en todas partes. Entonces la persona que está viajando al lado mío en el tren puede ser un involuntario transmisor, y por lo tanto lo que tenemos que tratar es de que la gente no viaje aglomerada en el transporte público. Sí. Lo que pasa es que ahí yo estoy en desacuerdo con eso que usted dice, doctor, se lo digo porque me parece que es cortar el hilo por lo más delgado. Si usted tiene el negocio donde una persona del conurbano trabaja en la ciudad de Buenos Aires abierto y tiene al jefe de esa persona llamándolo por teléfono, venía a trabajar, el otro que necesita trabajar porque si no, no cobra, y el jefe diciéndole que venga y la actividad abierta, tiene que ir, pero no por transporte público. Me parece que es entrar en un mundo que no es el de la República Argentina. A ese tipo, ¿cómo hace para irlo? Tiene que, no sé, como tiene que ir volando. No, el tipo va a ir en el transporte público porque no le queda otra. No, Dugan, un empleado de comercio no es un trabajador esencial. Trabajador esencial es fuerza de seguridad, es personal de salud, etcétera. Lo sé muy bien. Pero si tiene el negocio abierto porque la ciudad lo permitió y él trabaja y él vive en el conurbano y su jefe lo está llamando a decir, che, tengo el negocio abierto pero no puedes venir por el transporte público. Es meterse en una cosa tendrá que hacerse cargo el jefe, o el patrón de resolverle de qué manera viaja el empleado. Claro, no puede ese es un mundo que no existe. Ese es un mundo que no existe. Nosotros tenemos que tomar decisiones para el mundo en el cual vivimos, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo en el cual vivimos, esa persona no se debería poder subir al tren. Porque no debería tener el permiso para subirse al tren. La única forma de lograr eso es cerrarle el negocio, desgraciadamente, y darle una ayuda. Eso es más realista en cuanto a que se va a cumplir. Lo otro es una quimera, no va a pasar. Esa es su opinión, yo la respeto, no es la mía. Pero digo, cuando se discutan estos temas, me parece que hay que tener en cuenta qué tipo de mundo vivimos, qué tipo de ciudad y de sociedad tenemos, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de tomar decisiones para una sociedad que no es la nuestra. Mire, no es tan complicado, le vuelvo a repetir, si se controla el transporte y la persona no puede viajar, y punto y aparte. Lo que pasa es que nos la pasamos diciendo que tiene que viajar solo los esenciales y viaja gente que no son trabajadores esenciales. Pero Pedro, ¿sabe cuántas paradas de colectivo hay en el conurbano? ¿Cuántas estaciones de trenes hay en el conurbano? Imagino que muchas. No es realista pensar que va a haber un policía en cada estación de colectivo. No va a pasar eso. Pero bueno, ok, veremos. Gracias, doctor. No le quería tirar mala onda, pero bueno, está bueno intercambiar ideas, ¿no es cierto? El intercambio de ideas siempre es fructífero, siempre se aprende algo. Y lo hago con respeto y cariño. Absolutamente. Gracias, Pedro, muy amable. Hasta luego. Gracias. El doctor Pedro Can. Antes de terminar el tema, quiero mostrar el cuadro que había mostrado porque me parece muy importante. Mirá.